Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, pues muchas gracias por venir, sobre todo en esta tarde, que acompaña, pero que acompaña para quedarse cada uno en su casa y en el braserito, en el sofá y eso. Y bueno, hay que dar las gracias porque estáis con nosotros en esta propuesta que nuevamente hace Izquierda Unida, en este caso el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que pues ofrece la posibilidad de que esta tarde podamos analizar y debatir o reflexionar sobre una de las últimas leyes que ha aprobado el Partido Popular, la ley de la reforma de la administración local. En primer lugar, tenemos que decir que lamentamos que no pueda estar aquí hoy Francisco Javier Camacho, que es el ponente que esta tarde pues iba a servirnos para hacer ese análisis, esa reflexión sobre la última reforma del Partido Popular. Por un tema de enfermedad, de gripe, pues tiene que estar en la cama. Y en su lugar pues está con nosotros esta tarde Antonio Buitrago, al que tenemos que agradecer que también pues a última hora le hayan propuesto que venga a Montilla, y él pues nos ha dicho que viene encantado a esta tierra, así es que nosotros le agradecemos también que esté con nosotros, y él va a ser pues el que nos introduzca en este tema. Él es miembro del gabinete de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía y conoce perfectamente el tema que hoy vamos a tratar. Como digo, él nos va a adentrar en este análisis de esta última reforma del Partido Popular, una reforma que ha sido pues muy contestada por la mayoría de alcaldes, por la mayoría de cargos públicos de todo el país, a excepción, evidentemente, de los alcaldes del Partido Popular, aunque nos consta que hay también muchos del Partido Popular que están en contra de esta reforma de la administración local, pero que no podían evidenciar pues su postura en contra de esta ley. Como digo, ha sido contestada por alcaldes, por cargos públicos, ha sido una ley también muy contestada a nivel general, pero quizás no ha sido todo lo mediática o no ha tenido toda la repercusión, a lo mejor, en los medios de comunicación que hayan podido tener pues otras medidas que ha adoptado el Partido Popular o que vaya a adoptar el Partido Popular, como por ejemplo la ley del aborto, otro tipo de reformas o recortes en sanidad, en educación y demás, pero no por eso, no porque no haya sido tan mediática, pues afecta menos a la ciudadanía, sino todo lo contrario. Es una ley que inicia una cuenta atrás desde que se ha publicado, desde que ha entrado en vigor, que fue el 31 de diciembre del año pasado, pues se inicia la cuenta atrás para ir desmantelando los servicios públicos que ahora mismo están prestando los ayuntamientos. Eso lo vamos a ver ahora cuando nos lo explique Antonio todo el desarrollo de esta norma. Nosotros damos el título a esta conferencia de la reforma de la administración local, otra vuelta al pasado, y creemos que tiene todo el sentido este título si observamos cuál es la situación actual de nuestro país, de la España real, no de esa España que nos quieren presentar tanto en medios de comunicación como fundamentalmente desde el Gobierno central, que parece que bueno, estamos saliendo ya de esta crisis tan fuerte que nos había azotado y que ya se ven que hay luz al final del camino. Nosotros aún seguimos sin verla. En 2 años del Gobierno del Partido Popular pues no han cejado en desmontar pues muchos de los derechos, muchas de las libertades que se han conquistado en etapas anteriores. La inmensa mayoría de la sociedad ya estaba sufriendo todas las políticas neoliberales en nuestro país, pero ha sido ahora fundamentalmente con el Partido Popular cuando se han endurecido aún más, y creemos que hasta límites que no podíamos imaginar con las medidas que están poniendo en marcha. El balance de la realidad que no quiere ver, que obvia Mariano Rajoy, es el que pues más de 1 millón de parados hay desde que el Gobierno del Partido Popular gobierna nuestro país, que aumentan las desigualdades en nuestro país, que venimos asistiendo a los incesantes recortes que todos conocemos en sanidad, en educación, en servicios sociales, nunca mejor dicho, estando en esta casa, y en prestaciones, por ejemplo, por desempleo, bueno, y en otros aspectos que todos conocemos y que yo no tengo que repetir porque todos estamos al día de las noticias y de todo lo que el Partido Popular está haciendo desde que está gobernando. El Partido Popular no controla el déficit, todo lo contrario a lo que nos explica en los medios de comunicación. Se está disparando la deuda pública y nos están asfixiando además los intereses de la especulación. Y esta realidad pues no es ni más ni menos que consecuencia de unas reformas totalmente regresivas que están destruyendo nuestros derechos, los derechos sociales,
los derechos laborales que se habían conquistado, los derechos económicos, los derechos también civiles y que están contribuyendo al desprestigio de las instituciones en este país. Incluso se llega a extremos, ya lo estamos viendo en los últimos días, de utilizar la Fiscalía para controlar al Poder Judicial, para impedir que los responsables de este desastre, del deterioro también democrático y de la corrupción, pues paguen los daños que han estado ocasionando y que están ocasionando a la sociedad. Y todo esto con la justificación de una crisis económica que azota siempre a los mismos. Eso no es nada nuevo, ¿no? Pero ahora más todavía. Una crisis que es la consecuencia natural y en la lógica del capital, pero que se supera todavía más en manos del Partido Popular con todas las medidas que está poniendo en marcha. Y con esta justificación pues están tocando todos los palos del estado de bienestar, del estado de derecho, porque hay que decir que nos gobierna la derecha en el estado más puro. No nos podíamos imaginar, ya lo he dicho antes, lo que eran capaces de hacer y ya estamos viendo que lo están tocando todo, que están desmantelando absolutamente todo. Estamos asistiendo a una involución social y una involución democrática, iba a decir sin precedentes, pero es que es real, no nos podíamos imaginar esta involución a la que estamos asistiendo. Y por eso nosotros encuadramos esta conferencia en toda esta situación, porque es un eslabón más de todo lo que están haciendo, no son cosas aisladas. Podemos pensar que está todo perfectamente planificado, todo lo que están haciendo, y están tocando absolutamente todo para ir desmembrando, para ir descuartijando todo lo que se ha ido consiguiendo a lo largo de estos años de lucha y de conquista, ¿no? Y esta noche de lo que se trata es de analizar una nueva ley que significa todo esto, en todo este entramado, y para eso, pues, bueno, como he dicho al principio, contamos hoy con Antonio Buitrago. Les vuelvo a dar las gracias por estar aquí esta noche lluviosa y de frío, y con él, pues, nos va a servir para reflexionar, para analizar, para debatir lo que significa la nueva ley de reforma de la administración local, que aunque a muchos ciudadanos les pueda sonar esto un poco de lejos, a los que nos estamos ahora mismo metidos en la vida política municipal, pues la conocemos de más directamente y sabemos cuáles pueden ser las repercusiones que va a tener la puesta en marcha de esta ley. Pero con las explicaciones que nos va a dar ahora Antonio, vais a ver cómo nos afecta directamente y de manera muy importante a todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Así es que, pues Antonio, cuando tú quieras. Muchas gracias. Buenas... ¿Oye? ¿Bien? Sí, ¿no? Buenas noches a todos y a todas. Encantado de estar aquí en Montilla. Es un placer que me hayáis invitado. Disculpar, como ha comentado el compañero, la inasistencia del director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, que está enfermo. Así que, bueno, yo encantado vengo a sustituirle. Trabajo con él en el gabinete de la Consejería de Administración Local, que es una de las consejerías que gestiona Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Y además de ser miembro de Izquierda Unida, pues para mí es un honor de estar aquí, ¿no? En Montilla, que además es una ciudad de mucho nombre también para la izquierda, ¿no? Por su historia y bueno. La mayoría de vosotros sí habéis oído hablar, por supuesto, de la reforma local, porque desde hace unos meses ya ha habido movilizaciones y ha habido una respuesta, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido ocasión de explicarlo más directamente aquí en Montilla. Quizá muchos de vosotros no conozcáis que, bueno, la reforma ya ha sido aprobada y ha sido aprobada con este aspecto y este nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ya no es un anteproyecto de ley, ya no es un proyecto de ley, ya es una ley aprobada. Se votó a mediados de diciembre, salió publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre y entró en vigor, como muchas leyes entran en vigor, al día siguiente de su publicación, el 31 de diciembre. Y no es casual que fuera un 31 de diciembre, que era la fecha comprometida como máximo con la Troika, que es ese gobierno de las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, que fuerzan a los países y a los estados y sus gobiernos que se someten a ellos, como es el nuestro, a toda una serie de transformaciones estructurales de la economía, de la sociedad, en ese gran proyecto neoliberal que ha estado comentando el compañero, que tiene una serie de eslabones. Uno de esos eslabones, uno de esos recortes, una de esas grandes reformas que cambian nuestro modelo político, social, económico, nuestra sociedad, es la reforma local. Igual que hay una reforma de pensiones en marcha y ya ha habido varios recortes en ese sentido,
o una reforma sanitaria, educativa o tantas otras que estamos padeciendo, como la laboral, hay una reforma de la administración local. Le ha tocado a los ayuntamientos ser la primera parte de la administración que es reformada de manera radical. Después le va a tocar a las comunidades autónomas y también al Estado. Lo que pasa es que el Ministerio creía, el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que es el que ha promovido esta reforma, Montoro, su ministro, y Beteta, Antonio Beteta, su secretario de Estado de Hacienda y Administración Pública, el que promueve esta reforma, cree que los ayuntamientos es ese eslabón débil que empezar a transformar. En realidad lo que estamos es en un proceso destituyente de todas nuestras instituciones constitucionales que surgen de la transición, para bien o para mal, de una forma donde se recogen muchas conquistas democráticas y sociales, laborales, por las que se luchó contra el franquismo durante tanto tiempo y que de alguna manera hemos estado construyendo todos estos años. Y sin embargo, ahora, en estos años de la crisis, con la excusa de la crisis y su estafa, toca desmantelar. Y ahora le toca a los ayuntamientos. Básicamente la reforma local, la ley de racionalización y administración, sostenibilidad de administración local, es un ajuste duro de los ayuntamientos. Igual que se privatizaron en grandes empresas públicas, Endesa, Telefónica, Iberia o el sector industrial en los años 80, ahora le toca a los ayuntamientos. Una reconversión de un sector económico como el sector público local que quiere dársele en bandeja a las grandes empresas. Los Florentino Pérez, las Koplovich, que tenían sus negocios inmobiliarios, para ellos es muy goloso tener un negocio como el de la recogida de basuras o el del suministro de aguas con el que seguir lucrándose, ¿no? Hay, de hecho, una reconversión de un nuevo nicho de mercado que están buscando, ¿no? ¿Qué objetivos manifiestos tiene esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local? Que ya digo que es un trabalenguas, ¿no? Racionalización y sostenibilidad de la administración local. Siempre usan esos eufemismos, ¿no? Racionalización, sostenibilidad, como si fueran cosas positivas. En realidad lo hacen para un poco también confundir al personal. Es importante ver cómo es la exposición de motivos de la ley. Las leyes tienen una exposición de motivos, un preámbulo, donde se explican, ¿no? Y la primera línea de la ley es la siguiente. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, la reforma que muchos conocéis y ahora explicaremos en algún detalle, en su nueva redacción dada en 2011, que también recordamos que pasó en verano de 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas. Esa primera línea lo explica todo. Como se reformó la Constitución en agosto de 2011 del artículo 135 entre Zapatero, Rajoy y Rubalcaba, primando el pago de la deuda de las administraciones públicas, del conjunto de administraciones públicas, sobre cualquier otra política social, económica, había que pagar la deuda a los bancos, había que decirle a Europa que íbamos a ser muy buenos pagadores de deuda, y eso había que poner en la Constitución, había que hacer una Constitución declaradamente neoliberal, 2 semanas, así se hizo, y a partir de ahí tenemos una cascada de reformas, como directamente después dice aquí, en desarrollo de ese precepto constitucional, se aprueba la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esos conceptos que se usan, ¿no? Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No es casual que el PP ponga en su primera línea estas referencias a la reforma constitucional del artículo 135. Le está echando en cara al PSOE que, oye, PSOE, que tú también estás en esta política. Y nosotros desde Izquierda Unida lo tenemos que explicar, que mucho de lo que está sucediendo hoy tiene que ver con esa visión neoliberal que se ha venido construyendo durante tantos años. Y además, en su momento, lo fuerzan en la Constitución. De hecho, desde entonces la Constitución es otra. Y ese es el símbolo que además nosotros quisiéramos, como mínimo, cambiar en ese artículo. ¿Cuáles son los objetivos declarados? Dice, esta reforma persigue varios objetivos básicos, literalmente. Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras administraciones, de forma que se haga efectivo el principio de una administración, una competencia. Lo dicen mucho, ¿no? Una administración, una competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay competencias que no las dan diferentes administraciones. Es que una administración no da varias competencias. En realidad, se usan demasiados tópicos por parte del gobierno del PP que no significan nada, ¿no? La siguiente
objetivo, razón, dice racionalizar la estructura organizativa de la administración local. Cuando se dice racionalizar, normalmente hay que echarse a temblar. Ahí es donde se viene a decir que lo que hay que hacer es recortar. Racionalizar, ¿qué es? ¿Recortar? Pues desgraciadamente para el Partido Popular sabemos que sí. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, controlar a los ayuntamientos. Y por último, favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Lo dice literalmente, un control financiero y presupuestario más riguroso. Claro que ha habido ayuntamientos con muchos problemas. Problemas que son producto también del desarrollo político local que se ha dado en la propia autonomía local de ese municipio. Pero los datos macroeconómicos de la situación de los ayuntamientos no dicen que haya tal desastre en la administración local, en absoluto, en absoluto. El déficit y la deuda pública de la administración local con respecto a la del Estado es en torno al 4% nada más, teniendo un 13% de la financiación. Los ayuntamientos no son tal desastre económico comparado con el que se supone que tienen otras administraciones, que tampoco es así. Además hay que explicar, y esto es importante, recordarlo siempre, porque nos están intentando construir un relato del porqué de la crisis y cómo supuestamente salir de ella, que no se va a salir así, que es que la culpa de la crisis la tiene el Estado, los servicios públicos, los funcionarios, los políticos de los servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Un relato contra lo público. Hay crisis porque se ha gastado demasiado. Hay crisis porque los ayuntamientos gastaron demasiado. Hay crisis porque hay demasiados servicios sanitarios o educativos para... Y se ha construido ese relato de la crisis financiera y económica que no es tal. Es que es una crisis financiera en origen, una crisis bancaria, de un sistema financiero que quiebra y que, como sabemos, se desarrolla con una oportunidad, como ya digo, de nuevos recortes, ¿no? Y no son los ayuntamientos, ya digo, los responsables de esa crisis en todo caso. De hecho, la salida a la crisis, como bien sabéis, en todo caso tendrá que ser la inversión pública del Estado que reactive la economía, permita crear empleo, permita reactivar el consumo y permita que vuelva a circular la actividad económica. El Estado no es el causante de la crisis, en todo caso será la solución. Los ayuntamientos, en todo caso, no son los causantes de la crisis y, de hecho, sí son la solución cercana para muchas familias, que al fin y al cabo es lo importante, que acude la gente a la administración más cercana, que son los ayuntamientos. Ayuntamientos que con esta reforma de administración local, cuando dice clarificar las competencias, lo que van a tener es menos competencias. No es clarificar las competencias, es menos competencias, quitarle competencias a los ayuntamientos. ¿Qué competencias se le quita? Pues, por ejemplo, todo esto. Este centro de servicios sociales, que se diseña desde un ayuntamiento en base a su autonomía local, ya no lo va a poder gestionar directamente el ayuntamiento, a no ser que sea con fórmulas muy complejas de delegación, etcétera. Se le quita esa posibilidad, ¿no? O servicios de atención a la mujer, o oficinas de atención al consumidor, o todo tipo de servicios de proximidad que a partir de ahora se supone que no los tiene por qué dar el ayuntamiento, porque de hecho, y esto es muy importante, en la filosofía del Partido Popular, los ayuntamientos no son un espacio de democracia y participación y servicios. Los ayuntamientos para el Partido Popular, ya en nuestra historia, desde el siglo XIX, para la derecha, han sido instituciones de segunda donde no tenía por qué haber ningún tipo de autonomía. Aquí siempre han sido los gobernadores civiles los que han dicho lo que había que hacer y qué alcalde tenía que haber y qué cosas se tenían que hacer, ¿no? Y de hecho ha interesado siempre tener pobre a la gente de los pueblos. Gracias a que ha habido ayuntamientos democráticos que estamos celebrando en abril, celebraremos las primeras elecciones democráticas que se hará 35 años del 3 de abril de 1979, que dieron a luz a los primeros ayuntamientos democráticos, que gracias a las luchas vecinales y esos primeros ayuntamientos democráticos, ya digo, hubo unos servicios sociales, perdón, unos servicios públicos y unos no sé, aunque sea la pavimentación, aunque sea el alumbrado, aunque sea las cosas más básicas que el franquismo, por supuesto, no atendió porque para eso tenía los caciques, ¿no? O a los gobernadores. Bueno. Pero es que volvemos a ese modelo. Ayuntamientos de segunda categoría. Es un nivel de gobierno, el gobierno central, el que impone a otros niveles de gobierno
el gobierno autonómico, las comunidades autónomas y a los ayuntamientos un tipo de modelo de administración local. Cuando en realidad, en un Estado compuesto como es el nuestro, que aspiramos a un Estado federal, tenemos un Estado semifederal actualmente más o menos con las comunidades autónomas, tiene que contar para cualquier reforma con los 3 niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno es un tipo de democracia y la democracia local es la más cercana y es la que se pierde. No es que se pierda porque no se vaya a poder votar, que por cierto, al principio, no sé si recordáis, de esta reforma, de estos planteamientos hace ya año y medio, se hablaba de recortar número de concejales o cosas parecidas, como pasa en Castilla-La Mancha, de la reducción de salarios a los concejales hasta el punto, como pasa en Castilla-La Mancha, que pues que no tuvieran, ¿no? Eso atentaba contra el derecho de participación política. Si se reduce el número de concejales, lo que sucede es que la mayoría, esto es muy importante, no cobran, más del 80% no cobran, esto es muy importante también aclararlo. Al reducir el número de concejales, los partidos minoritarios ya no entrarán con un 5 o un 6% a los ayuntamientos, ya necesitarían un 10%. Las minorías pierden representación. Ese era el primer planteamiento así de antidemocrático de la reforma. Al final, también por las presiones, la movilización, se ha conseguido que la reforma, siendo dura, en ese aspecto no se vaya a aplicar. Pero eso sí, la democracia local pierde fuerza en el momento en el que los ayuntamientos ya no van a poder decidir sobre tantas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas promueve la reforma local? Por ejemplo, lo que decimos del favorecer la iniciativa económica privada. Cuando alguien del Partido Popular os diga que la reforma local en ningún momento favorece las privatizaciones y que encima ustedes, los de izquierda, no se han leído la reforma local, habrá que leerles a los de derechas, que es que literalmente la reforma local, en su exposición de motivos, ya digo, lo leo, dice: finalmente, para favorecer la iniciativa económica privada, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. Para favorecer la iniciativa económica privada, se suprimen monopolios municipales que venían heredados del pasado. Es literal. Básicamente de lo que se trata, y en ciertos artículos se desarrolla muy claramente, es que los sectores de los servicios públicos municipales de más oportunidad de negocio, como es recogida de basuras, aguas, sobre todo viene en el artículo 26, bueno, ahora lo comentaré, que sean, en el caso especialmente de los municipios de menos de 20.000 habitantes, Montilla por suerte está justo en el límite, ¿no? 23.000 habitantes, ¿no? Sean las diputaciones, que estos son otros de los puntos de la reforma, las que coordinen con diferentes fórmulas la prestación de esos servicios, recogida de aguas, recogida de basura, suministro de agua, pavimentación, etcétera, ¿no? Eso es un negocio muy goloso para las grandes empresas. De hecho, yo vengo de Jerez, donde el ayuntamiento recientemente ha privatizado el servicio de aguas y se lo ha dado a Aqualia. Es un negocio que no todos los municipios se ha privatizado y que con esto se fuerza a que se produzca, ¿no? ¿Qué mecanismos de reforzamiento de las diputaciones o de favorecer las privatizaciones o de redimensionamiento del sector público local, es decir, que las empresas municipales sean saneadas, es decir, sean en muchos casos cerradas, se establecen? Hay un mecanismo muy importante en la reforma que se llama el coste efectivo de los servicios, el cálculo del coste efectivo de los servicios. Al principio le llamaban coste estándar, que era fijar desde Madrid lo que tenía que valer, cada servicio en cualquier municipio con el mismo. Al principio era el mismo coste desde Madrid para todos los servicios de toda España, tenía que ser el mismo. Por ejemplo, que si cuesta, pues no sé, tal servicio 80 euros por habitante y año, o 200 o lo que fuera, tenía que ser así en aguas o en recogida de basuras para cualquier municipio de toda España, independientemente, pero es que ha sido aberrante, independientemente de la población o de la situación que tenga la localidad o del tipo de localidad que se trate, ¿no? No es igual de costoso recoger la basura en un municipio pequeño que en un municipio grande con gran densidad de población. Pues lo querían hacer de coste estándar. La palabra estándar es todo el mundo por igual. Eso lo que iba a hacer es fomentar que se recortaran los servicios de recogida de basuras o de aguas, por ejemplo, ¿no? Ahora, como el Consejo de Estado, que es una institución que
que explica y conoce sobre proyectos de ley, se manifestó en contra de algunos preceptos de la reforma local. Eso del coste estándar ya le llaman coste efectivo, que es también una cosa que se va a calcular con una orden, a través de unos cálculos que manifiesta que decide el Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Se va a calcular cada enero del año cuánto cuesta los servicios en cada población, se harán públicos, y multitud de aspectos de cómo si se delegan competencias o en cuanto a transferencias, en cuanto a subvenciones, muchos aspectos van a estar relacionados con ese coste efectivo. Básicamente lo que se busca es reducir los costes de los servicios. Y cuando se reduce un coste de servicio, por ejemplo, en el caso de una de las competencias que van a estar muy afectadas, que es el mantenimiento y limpieza de colegios, ¿no?, de educación infantil y primaria, muy afectado. ¿Qué pasa? Que para que cueste menos, ¿cómo se hace para que cueste menos limpiar un colegio? Pues o se reduce el salario de las trabajadoras, o se limpia en vez de 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, o se hacen las dos cosas. Pero al final lo van a padecer los trabajadores y lo van a padecer los ciudadanos. De hecho, se calcula que en Andalucía la reforma local, en este proceso de privatizaciones, en este proceso de pérdida de servicios, de deterioro de las condiciones laborales, puede acabar costando 40.000 empleos, según cálculos de los sindicatos. En el conjunto de España, 200.000 empleos. Es una reconversión, y ahí en el negocio entra la empresa privada y, por cierto, todo el que no sea personal funcionario de carrera, el personal laboral, va a estar muy cuestionado, porque muchos servicios, como los sociales, van a ser transferidos a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no van a recibir financiación suficiente, y entonces ese servicio se va a ver muy afectado, ¿no? Hay además cosas muy curiosas, como por ejemplo medidas adicionales a las que ya planteaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria para los municipios que se encuentren en planes económico-financieros porque incumplan reglas de gasto, estén excesivamente endeudados, etc. Tendrán que hacer toda una serie de medidas adicionales, como es supresión de empresas municipales, como es proponer la fusión con un municipio colindante, etc., ¿no? En realidad todo supone no una ley de reforma de la administración local, sino una ley de control de los ayuntamientos, de recorte de gasto, y no de lo contrario. Claro que necesitamos reforma de la administración local, pero no esta reforma de la administración local. Necesitaríamos, sobre todo, no sostenibilidad financiera, sino suficiencia financiera. No puede ser que los ayuntamientos sean administraciones que prestan muchos servicios muy valorados por la ciudadanía y, sin embargo, solo tengan el 13 o el 14% del gasto público, ¿no? Necesitan más financiación. Pero para eso también tiene que haber una ley de financiación, que no es lo que ha pretendido este gobierno en absoluto, ¿no? Y bueno, hay muchos detalles de la reforma local que ahora en un debate podremos tener. Por ejemplo, se entra también a conocer sobre los salarios de los alcaldes o de los concejales, el número de concejales, el número de personal eventual, que va a afectar sobre todo a los municipios pequeños. Los municipios pequeños sí va a haber menos eventuales, es decir, menos personal de cargos de confianza, pero los municipios grandes en realidad lo van a seguir teniendo, o aún más. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hicimos el cálculo y va a poder tener más cargos de confianza que antes, ¿no? A los grandes municipios sí les viene bien, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos de la reforma local que podríamos comentar, pero aquí lo importante un poco es tener el debate, no aburriros demasiado con una exposición larga, y sí dar tiempo a que de las preguntas y del debate también podamos elaborar entre todos y todas propuestas o nuestras opiniones sobre el qué hacer, ¿no? Durante bastante tiempo hemos llamado a la movilización contra la reforma local, así como otras reformas, y de hecho es lo que necesitamos. Si no hay una ciudadanía que se movilice y defienda sus derechos que tanto costó conquistar, no se van a defender.
Tiene que ser la gente la que salga a la calle, la que proteste por esta reforma, por estos recortes y otros. En este caso ha sido difícil salir a la calle porque el PP ha sabido vender muy bien esto. Le ha echado la culpa a los políticos que cobran mucho, a los políticos que tal, ¿no? Un poco un discurso demagógico, y mientras que lo que ha hecho ha sido sacar una ley que ya veréis que de aquí a 3 años va a cambiar el panorama de los municipios. Una de las cosas que ha hecho el PP ha sido ser algo flexible con la aplicación de la ley, algunos preceptos, como este de la transferencia de los servicios sociales. En vez de hacerse en 1 año a las comunidades autónomas, se va a hacer en 2 años. Algunos cambios también en la retribución de los concejales y alcaldes van a cambiar porque se van a hacer después de las elecciones municipales. De alguna manera evitan algunos conflictos que se van a dar en el futuro, no tenerlos justo antes de las elecciones municipales de 2015, que son dentro de año y medio, ¿no? Porque claro, los propios alcaldes del Partido Popular le decían a Montoro: me están metiendo un conflicto enorme, ¿no? También se ataca a las entidades locales autónomas, que en algunas localidades, en algunas regiones como Castilla y León o Galicia, el Partido Popular se ha visto también muy crítico, el Partido Popular, de estas regiones, porque claro, básicamente lo que hace es despreciar esta ley a los municipios pequeños. ¿Los municipios pequeños no son un lugar de negocio, donde se puede hacer negocio? Pues no nos interesa. Ellos van a la lógica de las economías de escala y que todo se nuclee en torno a las diputaciones, los servicios se presten para la localidad de menos de 20.000 habitantes en torno a las diputaciones, pero váyase usted ahora a la capital de provincia siendo del sur de Córdoba, ¿no? Y no es lo mismo ir al alcalde con cierto poder de decisión que ir a un alcalde disminuido, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Se va a perder calidad democrática, servicios, empleo, derechos, en lo que ya decimos es un recorte más dentro del eslabón de recortes del Gobierno central. Y con esto, bueno, pues a vuestra disposición para preguntas y también para un debate que seguro que será enriquecedor. Un aplauso, no que menos. Está todo relacionado, ¿no? Al fin y al cabo, hay una norma que se llegó con ciertos consensos, como la Constitución, que se está vulnerando sistemáticamente por el Partido Popular. No es la Junta de Andalucía con su ley de desahucios, de antidesahucios, la que viola la Constitución y por lo tanto tiene que ser recurrida, ¿no? En absoluto. Es el Partido Popular, con su ley de reforma local, el que viola la autonomía local de los municipios para gestionarse y gobernarse democráticamente, y viola también la autonomía de las comunidades autónomas, que tienen también competencias exclusivas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su nuevo estatuto en materia local. Pero claro, el Tribunal Constitucional, como sabemos, conocerá de estas leyes dentro de 10 años, y dentro de 10 años se dirán que son inconstitucionales, pero es que dentro de 10 años ya el daño estará hecho. ¿Cómo se revierten todas esas privatizaciones que se van a generalizar tras esta reforma local? De ahí también lo urgente de la movilización, de la concienciación y de buscar una alternativa al gobierno central. Nosotros, desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, cuyo consejero, ya sabéis, es el vicepresidente compañero de Diego Valderas, ya hemos anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a esta reforma local, recurso que se tiene que presentar 3 meses, como dice la ley, tras la publicación de la reforma, es decir, que tenemos hasta el 30 de diciembre se publicó el 30 de diciembre, pues hasta el 30 de marzo para presentarla. Lo haremos en base a la violación que entendemos que hay de la autonomía local y de las comunidades autónomas, así como otros aspectos, porque la propia Constitución tiene un principio de descentralización. ¿Se puede volver a centralizar lo que se ha descentralizado si el espíritu de la Constitución es la descentralización? O como dice la Carta Europea de la Autonomía Local, el principio de subsidiariedad, de que sea la administración más cercana la que decida sobre lo que atiende a los ciudadanos. Claro que tiene que ser la administración más cercana. Pues esto se viola. Lo que hacen es, lo que antes se gestionaba desde el municipio, lo va a decidir cada vez más la Diputación o el Ministerio con sus reglas de cálculo o sus interventores, que ahora van a estar muy reforzados, por cierto, ¿no? Van a ser una especie de comisarios políticos del ministro, ¿no?
Entonces, lo que hay aquí es un problema de ruptura del Estado social, democrático y de derecho, en un proyecto neoliberal que tiene el Partido Popular, de aprovechando la crisis, y sin repetir demasiado, buscar un nuevo tipo de sociedad, mucho más competitiva entre los trabajadores, mucho más una ley de la selva, donde no existan los derechos per se, sino que se hable de servicios que pueden ser dados de forma privada, en el caso de sanidad, de educación o de pensiones, que sea algo de negocio, donde pueden entrar los bancos, donde pueden entrar las grandes empresas, y no un derecho, la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, etcétera, sean las administraciones que lo den, que sea universal, ¿no? Y vamos a ese modelo de sociedad mucho más competitiva entre los trabajadores, entre la ciudadanía, que al fin y al cabo lo que va a beneficiar es a los grandes poderes, ¿no? Y a los grandes poderosos, ¿no? Y la ley antidesahucios, que es una política que busca demostrar que otras políticas serían posibles, alternativas, y desde Izquierda Unida así se intenta, lo primero que hace el Partido Popular es recurrirla, porque sabe hasta qué punto es peligroso demostrar que hay alternativa, ¿no? En el caso de la limpieza de los colegios, cuesta ahora mismo el gasto público que hay de limpieza de colegios es hasta 330 millones de euros en Andalucía al año. Esto es algo que debería asumir la comunidad autónoma, pero no va a recibir esa transferencia por parte del Estado, ¿no? Y de hecho va a depender mucho del modelo de financiación que se va a negociar en estos próximos meses. De hecho, ya habréis oído quizá que este año, que se va a hablar mucho de los diferentes territorios, de Cataluña, del País Vasco, de cómo nos organizamos como Estado plurinacional o federal o confederal, o como cada uno esté planteando. Se va a debatir también de dinero. Como decía, no sé quién escuché el otro día, que cuando pase el debate de las banderas llegará el debate de las carteras, ¿no? Entonces, en realidad lo que se va a debatir este año es de los dineros de cada comunidad autónoma, de cada territorio, ¿no? Y en Andalucía también tenemos que apostar por un Estado federal y solidario, donde la financiación para si se transfieren los servicios sea justa. Pero en todo caso, la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública en servicios esenciales que no son tan rentables como la limpieza de los colegios es total. Para que sea rentable un servicio de limpieza, lo que hay que hacer es, para una empresa privada, en los criterios mercantilistas, es, y además sectores feminizados, precarizados, poco sindicados, como son los de la limpieza, es reducir salario, reducir calidad de servicio, y eso se nota en la calidad de vida de los trabajadores, los derechos laborales, y también en los colegios. Yo, entre otras cosas, soy profesor de instituto, ahora estoy en una especie de excedencia, y yo lo notaría muchísimo en el centro, en la limpieza y en el día a día de los niños, vamos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que defender lo público como eficiente. Es que no es verdad que lo privado sea más eficiente. ¿Son más eficientes los bancos privados? ¿Han sido más eficientes las grandes empresas que tienen que ser muchas veces rescatadas? No es así. La empresa privada funcionará en lo que funcione, pero no va a funcionar mejor un hospital privado ni mejor unos servicios sociales privados, porque de hecho, ¿qué negocio se le encuentra ahí? De hecho, todo esto está muy relacionado también con el desmantelamiento de los servicios de la dependencia. La dependencia que se quería construir como ese cuarto pilar del estado del bienestar, como un derecho, para muchos es una oportunidad de negocio también, ¿no? Es otro tipo de sociedad la que se busca. Ya no es el Estado social, ya es el capitalismo a lo salvaje, del sálvese quien pueda, tenga dinero que estudie, quien le vaya un poquito mal y, no sé, un poco parecernos a cómo es Estados Unidos, ¿no? Una sociedad donde sí vive bien mucha gente, pero también vive mal mucha gente, y además basada en mucha explotación de los que les va mal. Inmigrantes, minorías, gente que le vaya mal, en el momento en el que, por ejemplo, como pasa en Estados Unidos, que tú no tengas un servicio médico, un seguro médico en tu empresa, no te lo paga, ya te tienes que ir poco menos que a la beneficencia, ¿no? Y esto forma parte de ese proyecto. Por eso nosotros tenemos que explicarnos y explicar, los que toquemos los temas, qué hay detrás, qué proyectos hay detrás de todo esto. Esto no es casual.
igual que lo de las pensiones o igual que lo que nos está afectando tanto como en la reforma laboral, ¿no? A la hora de reducir salarios. Se busca salir de la crisis siendo más competitivos, reduciendo los salarios. ¿Cómo se reducen los salarios? Apretando las tuercas con una reforma local, por ejemplo, ¿no? Y así no vamos a ningún lado, ¿no? De hecho, el próximo 28 de febrero, quizá muchos de vosotras sabréis que ya está convocada y planteada desde Izquierda Unida, como es tradicional, una movilización en defensa del pueblo trabajador andaluz, que precisamente en este contexto de recortes a las comunidades autónomas estamos sufriendo especialmente el desprecio del gobierno central, ¿no? Además, en el debate, ya digo, territorial, la defensa de los trabajadores de Andalucía y de otros territorios va a ser fundamental, ¿no? Del interés de la clase trabajadora. Y va a ser muy importante participar en esa gran movilización del 28F. Y va a haber otras, la Marcha por la Dignidad el 22 de marzo. Y todo el proceso que queremos ilusionante hacia las elecciones europeas, donde debemos demostrar que esos que nos gobiernan desde Bruselas no tienen legitimidad, ¿no? Cuando empecé a militar en las Juventudes Comunistas hace 15 años, siendo adolescente, la Juventud Comunista decía que nuestra generación, la de entonces, con 20 años o así, iba a ser de las primeras que viviera peor que sus padres. No sé si es muy aventurado decir, pero normalmente ha habido una idea de progreso, aunque siempre ha habido mucha miseria, mucho sufrimiento, pero más o menos había una esperanza, ¿no? Hijo, estudia, hijo, esfuérzate, o al menos, no sé. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, y se habló de la guerra, aquellos sí que fueron tiempos oscuros, ¿no? Y la posguerra, pero la juventud se está dando cuenta de que estamos retrocediendo, y por eso también reaccionó con tanta dignidad con el movimiento 15M hace 3 años y todas las protestas y movilizaciones que hay ahora. Y nosotros, desde las organizaciones políticas de la izquierda, tenemos que transmitir la esperanza de que, ya digo, hay alternativa, que hay esperanza definitiva, y un camino que, si en el pasado ustedes, los veteranos, lo recorristeis con tantas dificultades, pero sin vuestra lucha no habría habido derechos que ahora están quitando. Si entonces se consiguió, ahora podemos hacerlo, e incluso aún más grande, ¿no? Y yo soy optimista en ese sentido. Tenemos muchos años por delante, y cuando comenzó el movimiento obrero, ¿no?, en el siglo XIX, hace más de 150 años, la miseria era enorme, ¿no? Y entonces los obreros conscientes, que se empezaban a organizar, a aprender de la solidaridad, de que juntos, en la acción colectiva, se aprendía y se luchaba mejor y se conseguían mejoras en la vida cotidiana. Aprendieron también que había que tener un horizonte, lo que se llamó socialismo, ¿no? Y que se tiene que seguir llamando socialismo, ¿no? Una sociedad diferente a la de la selva capitalista. Y la victoria que se ha producido hoy definitivamente en el barrio obrero de Gamonal es el mejor ejemplo de unión de los movimientos tradicionales y los nuevos movimientos sociales que pueden, y si se puede, conseguir una victoria. Lo que está pasando en el barrio obrero de Gamonal, y yo tengo familia en Burgos, esa victoria no es la espontaneidad de 3 noches de disturbios, que también es una demostración de fuerza en cierto sentido, sino la lucha histórica de un barrio de muchas décadas, un movimiento vecinal muy fuerte en Gamonal, en ese barrio, ya digo, de Burgos, y una lucha, una plataforma unitaria durante meses y meses manifestándose, y en un momento dado también demostrando la fuerza de ponerse delante de las máquinas, a pesar de poder recibir la represión, ¿no?, de la policía. Y al final no han podido, y no han podido porque ha habido demostración de fuerza, pero no la fuerza de las llamas, no, sino la fuerza de un pueblo unido, un pueblo, en este caso un barrio. Aprendamos de las victorias del presente y del pasado, y entonces cualquier recorte como este pues no se va a poder llevar adelante, ¿no? Quizá ahora en lo inmediato, pero hay que pensar un poco a largo plazo, como pensaban también los veteranos, ¿no? De que las canciones decían, ¿no? Habrá un día en el que todos veamos, elevemos la vista y veamos
una isla llamada Libertad, ¿no? Como fuera, ¿no? Que no podemos perder tampoco el norte. Y este gobierno caerá, y todas estas políticas neoliberales europeas caerán. Pero si no lo preparamos, si no nos organizamos, si no vamos el 28F a Sevilla, que habrá que ir a Sevilla y subirse al autobús, no tendremos fuerza, ¿no? Y nosotros de Izquierda Unida queremos demostrar con todas nuestras debilidades, que también las tenemos, y que os voy a decir yo a vosotros, de que intentamos lo mejor que podemos, ¿no? Y perdona que me suelte un poco la reflexión, pero para mí es siempre un honor escuchar a los veteranos, ¿no? Es una suerte. La batalla de ideas que no podemos abandonar, en la lucha ideológica y la lucha por el lenguaje. Ellos tienen los medios de comunicación, tienen el poder mediático, tienen un control cada vez mayor, concentración de medios, todo tipo de resortes para situarse bien en una batalla de ideas que tienen clara. Que menos que nosotros la tengamos también clara, ¿no? Y que siempre defendamos lo público, siempre defendamos el papel del trabajo frente al capital, en definitiva, ¿no? Y lo digo porque a veces no ha estado tan claro, no en Izquierda Unida en el partido, sino en el conjunto de la izquierda. A veces se ha claudicado a las, como ha comentado el camarada, muchas veces la idea de que, bueno, pues ya el capitalismo triunfó y la sociedad de consumo triunfó y esto es lo que hay, no hay alternativa. Eso de no hay alternativa es una cosa que decía Thatcher, ¿no? No hay alternativa a sus políticas, que fue ella y Reagan en Estados Unidos los que comenzaron esta ola neoliberal en los 80, ¿no? Y claro que hay alternativa. Por eso cualquier cosa que sea una victoria, y hemos tenido pocas victorias, y la de hoy en Gamonal o la de los barrenderos en Madrid, es fundamental. Que nosotros tengamos claro que sí se puede y defender, pues en el caso de la reforma con la administración local, que los ayuntamientos no son, y es algo que hay que tener claro, el origen de la crisis, que privatizar los servicios municipales no nos va a sacar de la crisis, lo contrario. De hecho, lo que va a suceder es que al no haber capacidad de fomento de desarrollo económico local, mucho desarrollo que podía facilitar los ayuntamientos con limitaciones, pero que estaba ayudando, históricamente ayudado, a que no haya una continuidad de la emigración masiva de los pueblos. No había un despoblamiento de los pueblos del interior de Andalucía como el que podía haber habido y hubo en tiempos. También porque ha habido sistemas de apoyo, ¿no?, al mundo rural. Pero esto se acaba. Las pequeñas localidades no son negocio, no son economías de escala, como yo les gusta llamar. Y donde no hay negocio, pues esto es como Estados Unidos. En Estados Unidos no hay pequeñas localidades en el medio del campo, donde no hay negocio, ahí no se desarrolla un pueblo y punto. Lo que pasa es que allí la cultura es otra y aquí sí que nos importa mantener nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Bueno, no veo ninguna mano alzada. Bueno, pues si queréis lo podemos dejar aquí, ¿no? Lo que está claro después de todo lo que hemos dicho, de todo lo que se ha oído, es que hay que seguir en la brecha, que no solo tenemos que resistir, sino que hay que pelear. Para eso hemos convocado hoy y para eso os vamos a seguir convocando en futuras ocasiones. Como ha dicho el compañero Antonio, el 28 de febrero tenemos ya otra nueva oportunidad para expresar todo nuestro rechazo a todas las políticas y a todos los recortes que están poniendo en marcha el Partido Popular. Así es que, bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias.